Yo tengo este sermón que prediqué la última vez en Balboa hace creo que tres o cuatro domingos, y el domingo pasado en Costa Rica. Y el título es la antigüedad, miren, la antigüedad y la perpetuidad de la iglesia. La iglesia es antigua, pero la iglesia también es perpetua. Y nosotros, ustedes aquí, como parte de la iglesia de Cristo, tienen esa misma antigüedad y esa misma perpetuidad. ¿Qué quiere decir antigüedad y perpetuidad? Bueno, vamos a desarrollar eso en un momento y vamos a ver qué nos vincula con la antigüedad de la iglesia y qué nos relaciona con la perpetuidad o futuro de la iglesia. Ustedes aquí y en Bugaba, en Concepción, y nosotros en Balboa, Panamá. Por favor, me acompañan para orar. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más te damos gracias en este día por la vida, la salud y las fuerzas que nos das. Y también, Señor, te damos gracias por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Y todavía, Señor, seguimos dando gracias por tantas bendiciones que recibimos, como el hecho de estar aquí reunidos en tu iglesia, aquí en Concepción, con tu pueblo. También por eso damos gracias. Gracias por la puerta abierta en este lugar que ha sido apartado para la adoración de tu nombre y para la predicación de tu palabra. Gracias por eso también, Señor. Por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias, Padre bueno. Bendice sus vidas, sus familias, sus casas, sus trabajos. Y sigue bendiciendo esta iglesia, Señor, conforme a tu plan eterno y tu propósito, Señor. Ayúdanos a exponer con claridad este sermón, de tal manera que todos, sin excepción de ninguno, podamos ser edificados y al salir de aquí, Señor, salgamos comprometidos para seguir siendo testigos de Cristo a un mundo que está muerto en delitos y en pecado. Padre bueno, gracias, Señor. Pueden abrir su Biblia en la epístola entonces a los Efesios, Pablo a los Efesios, y vamos a ver el capítulo 1, específicamente el verso 21 hasta el 23, pero también vamos a ir un poquito más atrás a considerar algunos puntos. Como yo le decía a los hermanos en Balboa y en Costa Rica, el primer capítulo de Efesios es como cuando usted abre una ventana y usted mira hacia afuera. Usted está dentro de la casa, usted abre la ventana y mira hacia afuera. Efesios es como abrir una ventana y poder ver la eternidad, un punto o un momento de la eternidad. En el capítulo 1 de Efesios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de cosas que ocurrieron en la eternidad, como la salvación de ustedes, la escogencia, el llamado que Dios le hizo a ustedes cuando no existía nada incluso. Entonces, cuando usted abra la epístola a los Efesios y empieza con el capítulo 1, usted puede mirar, tener un momento y mirar un punto en la eternidad de Dios. En el capítulo 1, versos 21 al 23, Pablo escribe y dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice Pablo. En el verso 22, Pablo continúa y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Miren lo que dice Pablo: sometió todas las cosas a los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el verso 23 dice: la cual es su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Ustedes forman parte del cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Pablo nos está diciendo que sobre todo principado y autoridad, Cristo es rey
soberano, sobre todo principado y autoridad. Yo le decía el viernes en el estudio a los hermanos en Balboa que Satanás nunca ha ido al infierno. A veces decimos, ay, el infierno, allá está Satanás. ¿Quién ha dicho eso? Satanás no está en el infierno, pero Cristo es Señor del infierno. Y dice Pablo en su teología que Él llevó cautiva la cautividad, descendió y llevó cautiva la cautividad y la sacó. Aquellos que estaban ahí esperando desde mucho tiempo por la llegada del Señor soberano. Mire, mientras que Satanás nunca ha ido al infierno, Él irá. El día del juicio final de todas las cosas, Él será arrojado eternamente a ese lugar. Cristo ya sí estuvo y es Señor del infierno. Satanás no es Señor del infierno, ni siquiera es rey. Hay un solo rey soberano y su nombre es Jesucristo. Y Él es Señor de todo lo visible y de todo lo invisible. De todo lo que ha sido creado, Cristo es Señor. Bueno, esa es parte de la ventana de la que estamos hablando. Miren el señorío de Cristo. Por eso que Pablo dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ustedes lo pueden leer en el verso 21. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo en este tiempo, sino cuando todo se ha hecho nuevo y entremos a la eternidad plena. Mire, Cristo es Señor de todo. Satanás no tiene ningún señorío. Y lo poco y la poca poder que él puede tener es solamente porque así Dios lo ha permitido. Pero Pablo dice que Cristo tiene todo principado y autoridad. Jesucristo. Dice el verso 23, como ya le hemos leído, y la iglesia, que es su cuerpo. ¿Cuánto cuerpo tenemos nosotros? Uno solo, este. Y hay una sola cabeza, no hay un cuerpo que tenga dos cabezas. Sabemos que existen casos donde niños nacen pegados, pero eso tiene su explicación, pero es una cabeza y hay un solo cuerpo. Hay una sola cabeza de la iglesia y hay un solo cuerpo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Solamente hay una cabeza. Su nombre es Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cuánto cuerpo tiene Cristo? Un solo cuerpo, su iglesia. Su iglesia que nace para muchos teólogos, historiadores y comentaristas en Génesis capítulo 3, verso 15, para los que quieran ir un poco más allá. Algunos consideran que ese fue el inicio, el comienzo de la iglesia. Génesis capítulo 3, verso 15, cuando el Señor promete un Salvador, alguien que finalmente abriría nuevamente las puertas del paraíso para que la humanidad regrese, los salvos regresen. Y esta iglesia recibe su plenitud, y lo podemos leer en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo, dice Lucas escribiendo, desciende al aposento donde estaban los apóstoles y otros discípulos, tanto hombres como mujeres, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante recordar Pentecostés. No porque nosotros creemos o estamos de acuerdo con el mal entendimiento del Pentecostés, sino porque es todo lo contrario. Entendemos que en Pentecostés, como lo narra el libro de Hechos por el doctor Lucas, tiene una importancia para la iglesia, porque ahí ya no hay judíos ni griegos, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. No hay judíos y griegos, y hubo una diversidad de dones, de lenguas o idiomas, en que el Espíritu Santo le dio poder a los discípulos que estaban en ese momento. Entonces, encontramos ahí el nacimiento de la iglesia, no de nosotros como iglesia. La carta de Pablo dirigida a la iglesia
física, a las iglesias físicas, como leemos en Apocalipsis, ¿cuántas iglesias son en Apocalipsis? ¿Recuerdan cuántas son? 7 iglesias. ¿Y saben dónde estaban ubicadas geográficamente estas iglesias? Asia Menor, lo que hoy es Turquía. En Turquía estaban las 7 iglesias. Y el Señor le lleva un mensaje a cada una de estas iglesias. Esos mensajes son igual para nosotros pertinentes y tenemos que prestar atención. Pero la iglesia es una sola. Hay muchas denominaciones. Habemos bautistas reformados como nosotros, presbiterianos reformados, luteranos. También hay anglicanos y pienso que los pentecostales clásicos, cuando digo los pentecostales clásicos, esos de inicio, de parte del siglo XIX, algunos que pueden ser considerados como parte del pueblo del Señor, pero solo una iglesia. Ahora, nosotros asumimos como iglesia reformada, y creo que es así, que tenemos una mayor madurez y comprensión en el mensaje bíblico y del evangelio. Sin embargo, decir y afirmar eso, que tenemos una mayor comprensión del mensaje del evangelio, no es para que nos sintamos posiblemente orgullosos, sino todo lo contrario, para que entendamos la magnitud de lo que decimos cuando declaramos que tenemos una mejor y mayor comprensión del evangelio, porque es el mismo Pablo que también dice que a quien más se le da, más se le demanda. De manera que cuando yo digo que sé y que conozco, tengo mayor responsabilidad. Por lo tanto, significa que cuando nosotros como iglesias reformadas y confesionales decimos que tenemos una mayor y mejor comprensión de la doctrina bíblica, y yo creo que es cierto, significa por lo tanto que tenemos mayor responsabilidad delante del Señor, porque como ya mencioné citando a Pablo, a quien más se le da, más se le va a demandar. Ahora, volviendo al capítulo 1 de Efesios, por favor, me siguen. ¿Qué cosas Pablo nos escribe en este capítulo 1 de Efesios? Voy a mencionar 5 por mencionar algunas. Pablo nos dice que los cristianos deben ser fieles y santos. Y cuando yo me pongo a pensar en esta definición y descripción que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace de nosotros, Pablo está diciendo que nosotros, que usted y yo, debemos ser fieles a Él y debemos vivir en santidad. Pero, amados hermanos, nosotros sabemos que pecamos todos los días y que muchas veces nuestra fidelidad al Señor puede encontrarse en duda, porque no hago lo que sé. Por eso es que nuestra oración confesional que hacemos cada domingo, perdónanos porque hemos hecho cosas que no debimos hacer, hemos hecho cosas que no debimos hacer y hemos dejado de hacer cosas que debimos hacer. Y no hay nada bueno en nosotros, pero el Señor nos ve y dice que somos fieles y santos. Nosotros sabemos que no somos ni tan fieles ni tan santos desde el punto de vista de nuestra propia debilidad y fragilidades. Pero el Padre, y creemos al Padre, dice que somos fieles y santos. Y Pablo deja eso claro en los primeros versos del capítulo 1. ¿Qué otra cosa señala Pablo? Pablo dice también que ya, no que vamos, sino que ya hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. Ya hemos sido bendecidos. No vamos a ser bendecidos. Ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición de lo alto. Ya hemos sido bendecidos. La obra de Cristo es completa en cada creyente. El Espíritu Santo hace una obra completa en cada creyente, donde somos declarados fieles y leales y donde dice la Escritura que ya hemos sido bendecidos. Por supuesto, tenemos que seguir luchando con las aflicciones de este mundo porque estamos aquí y enfrentaremos pruebas, pero cada una de esas pruebas el Padre la permite porque estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Si usted ve sus pruebas como una tragedia, usted no ha comprendido lo que
lo que el Padre está haciendo en usted. Si cada vez que usted enfrenta una prueba o una pérdida que sea dolorosa de un familiar, pérdidas materiales, de lo que sea, como cristiano, si usted enfrenta esa pérdida como una tragedia, como una desgracia, usted no ha comprendido lo que el Señor, el Padre, está haciendo en su vida. Porque cada evento en nuestra vida tiene el propósito de perfeccionarnos como cristianos. Lo otro que nos dice estos primeros versos del capítulo 1 es que fuimos escogidos en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Fuimos escogidos en Él, en la eternidad. Fuimos escogidos en Cristo. El Padre nos escogió en Cristo, tal cual como usted es, bajito, alto, gordito, delgado, blanco, moreno, de ojos verdes, ojos negros, ojos café. Así como somos. Y nos puso en la familia en la que hemos nacido y nos hemos criado. Debemos de estar lamentándonos que ojalá hubiéramos nacido en un linaje de los reyes de Francia o de Inglaterra. No, nacimos en la familia que el Padre quiso que naciéramos. Tenemos los padres que nuestro Dios quiso que tuviéramos. Tenemos nuestros hermanos sanguíneos que Dios quiso que tuviéramos. Y no debemos sentirnos menospreciados porque estamos unidos a Cristo. Nosotros somos el resultado de la voluntad del Padre. Y debemos dar gracias por eso. Gracias por la familia de donde nacimos. Gracias por la provincia donde nacimos, Chiriquí, Panamá, Darién, Colón. Debemos dar gracias al Señor en todo. Porque Él nos escogió en Cristo en la eternidad. Otra cosa por la cual debemos dar gracias, y Efesios capítulo 1 nos dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Había un misterio desde el comienzo de la civilización humana, desde el comienzo del plan de Dios, había un misterio que, como era un misterio, no se había revelado. Ahora con Cristo Jesús y con la iglesia, el misterio se ha revelado. Lo dice Pablo en primera de Efesios, en primer capítulo de Efesios, y luego lo afirma en el primer capítulo de la carta a los Colosenses. Ya el misterio dejó de ser un misterio, porque fue revelado. ¿Cuál era ese misterio? Bueno, siempre cuando vamos al Antiguo Testamento vamos a ver a la nación de Israel, el pueblo de Dios, a David, a Moisés, a Abraham, y decimos, wow, el pueblo de Dios. Y efectivamente, recuerden, el Señor llamó a Israel para ser su pueblo y su testigo. Bueno, el misterio es que ahora, por medio de la obra de Cristo, dice Pablo en su teología, ya no hay judío, no hay ni griego, sino que el Señor ha juntado a mucha gente de muchos pueblos y lo ha constituido en su pueblo, que es la iglesia. Y por eso es que en Pentecostés, uno de los milagros que sucedió por obra del Espíritu Santo fue que la iglesia o los cristianos, los seguidores del Señor, hablaron en diferentes lenguas, idiomas, partos, medos, eslamitas y otros, hablaron en lenguas porque ahora el misterio se reveló. Y el propósito eterno de Dios era reunir a toda esa multitud de hombres y mujeres de diferentes contextos culturales y de naciones en un solo pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. La iglesia. Entonces, rápidamente recogiendo, la pregunta es, por lo tanto, ¿cuándo nació la iglesia? Génesis capítulo 3, verso 15. Ustedes recuerdan, si está tomando nota. ¿Cuáles son las características de la iglesia de Cristo? Bueno, la característica de la iglesia de Cristo es que es una sola. Cristo no tiene distintas iglesias, es una sola que está formada por distintas culturas, pero es una sola. No se me duerman. ¿Cuál es otra característica de la iglesia de Cristo? Que es visible. ¿Cómo yo sé que la iglesia de Cristo es visible? Bueno, yo la estoy viendo ahora mismo.
Y ustedes me están viendo a mí, están viendo al resto de los hermanos. De manera que la iglesia de Cristo, una de sus características es que es visible. No está escondida. Es visible. Las personas pasan por ahí y miran hacia acá y dicen, ay, hay una iglesia. Porque somos visibles. Entonces, una de las características de la iglesia es que es una sola, pero que también es visible. ¿Cuál es otra característica de la iglesia? Que es invisible. Bueno, pastor, no está enredando. Es visible y ahora nos dice que es invisible. Bueno, sí, es visible, pero también es invisible. ¿Cómo es que es invisible? Bueno, nosotros estamos aquí en Concepción, Chiriquí, y nos estamos viendo, somos visibles. Pero ahora mismo, en Balboa, se están reuniendo los hermanos de Balboa. ¿Lo estamos viendo? ¿Estamos ahí? No estamos viéndolo ni estamos ahí, pero sabemos que están ahí, se están reuniendo. ¿Y qué están haciendo ellos? Lo mismo que nosotros. Se han reunido para adorar al Señor, pero no lo vemos, a menos que hagamos un arreglo, eso que hace Isaí y Miguel Pinto, y podamos verlo por video. Pero eso sería en cuanto a Balboa. Pero en China, con horario diferente, se han reunido de manera clandestina. Pero se han reunido. Y se han reunido también en otras partes del mundo. En muchos países de los 5 continentes. Pero nosotros no lo hemos visto. Pero sabemos que se han reunido, que el Señor tiene testigos en todos esos países. Entonces tenemos que la iglesia de Cristo es una sola, es visible y es invisible. ¿Qué más nos dice Pablo en el capítulo 1 y en su teología? Bueno, Pablo dice que también es perpetua. Entonces, tenemos que la misma iglesia de Cristo es una sola, es visible, es invisible, pero también es perpetua. ¿Por qué es perpetua? Porque también hay miembros en la eternidad que son parte de la iglesia de Cristo. Cuando usted va a Apocalipsis, entendiendo que es un libro de figuras, hay un momento en que Juan dice que estaba una multitud que es incontable de santos que están desfilando y están alabando y glorificando al Cordero que vive por los siglos de los siglos. ¿Y usted lo está viendo? No. Pero ahí hay muchos hermanos que conocimos que ya el Señor llamó y están en esa iglesia. Entonces la iglesia es una sola, es invisible, es visible y es perpetua. Y nosotros en algún momento también estaremos con ellos en la eternidad. Es la iglesia de Cristo, la misma iglesia, una sola iglesia y Cristo la cabeza de esa iglesia. Hay algo más. Yo le puedo mencionar algunos nombres de cristianos que han sido conocidos y famosos que son miembros de esta iglesia, de Bugaba. A ver si ustedes reconocen algunos. Un anciano llamado Abraham y su esposa Sara son miembros de esta iglesia. Un evangelista llamado Enoch es miembro de esta iglesia. Otro pregonero del evangelio llamado Noé es miembro de esta iglesia. Un rey llamado David es miembro de esta iglesia. Un libertador y caudillo llamado Moisés es miembro de esta iglesia. Profetas como Isaías, Jeremías o Ezequiel o Daniel son miembros de esta iglesia. Pero algo más. Hay apóstoles o están los apóstoles que también son miembros de esta iglesia y nosotros estamos descansando sobre el fundamento de profetas y apóstoles. Son miembros de esta iglesia. De manera que cuando ustedes consideren quiénes son, no digan somos 5, somos 10, porque son muchos. Son miembros de esta iglesia. Porque Cristo tiene una sola iglesia que trasciende tiempo, cultura, idioma, contextos. Una sola iglesia. Y en esta iglesia hay hombres tan famosos o creyentes tan conocidos como el rey David, o como el mismo Pablo, o como Juan, la misma iglesia. Porque cuando el Señor recibe la adoración y la alabanza de la iglesia que es una sola, la iglesia que es visible, la iglesia que es invisible y la iglesia que es perpetua, es una sola iglesia, su iglesia. ¿Me he podido comunicar? ¿Sí? Qué bueno. Ahora,
Cristo, cabeza y gobierno de la iglesia. La iglesia es una sola y solamente tiene una cabeza, Cristo Jesús. Los pastores, los diáconos, somos siervos inútiles. Somos siervos inútiles. Hacemos lo que el Señor dice que debemos hacer y nos cuesta hacerlo. Y cada día, cuando termina en la noche, nos acercamos al Señor y le decimos: Padre, siervo inútil somos. Pero nosotros no somos la cabeza de la iglesia. La iglesia tiene una sola cabeza, de Cristo, y un solo fundamento, el dejado por los profetas y los apóstoles en su palabra inspirada. Efesios capítulo 5, verso 23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Eso es lo que nos dice Efesios. Esta iglesia es amada. Efesios capítulo 5, verso 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Mira lo que dice el Señor, que nos ama y que dio su vida por nosotros, la iglesia. ¿Cuál iglesia? Recuerden, si lo pueden decir conmigo: una sola, visible, invisible, perpetua. Por esa iglesia, por ustedes aquí en Bujaba, por los que están en Balboa y los que están presentes en todas partes del mundo. Dice el verso 26 de ese mismo capítulo que es para santificar a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Cuando ustedes están enfrentando sus pruebas, que son difíciles, que son diferentes entre la prueba entre ustedes mismos, el Señor está en control soberano y esa prueba lo están perfeccionando a ustedes y de manera personal, pero también lo están perfeccionando como cuerpo de Cristo, como iglesia local. Quisiéramos que fuera de otra manera, porque a ninguno nos gusta sufrir. Por eso, de pare de sufrir, no coma ese cuento, hermano. Porque nuestro sufrimiento glorifica al Padre. Y no queremos parar de sufrir. Queremos que cuando sufrimos, tener la seguridad que el Señor está con nosotros. Y que nuestro sufrimiento nos está haciendo semejante a Cristo. Horrible esa frase de pare de sufrir. Porque nos aleja de los propósitos eternos de Dios. Va a llegar un momento que vamos a parar de sufrir, pero ese momento no es ahora y no es aquí, viene más adelante. Recapitulando, ¿cómo está formada la iglesia de Cristo? Apocalipsis 7, ya lo dije, Juan nos escribe en Apocalipsis capítulo 7, dice que está formada por una gran multitud. Es una gran multitud. Tenemos que tener cuidado cuando interpretamos el texto de no temáis, manada pequeña, que encontramos en el Evangelio de Juan. Es cierto que en comparación con la multitud de personas que han nacido a través de los tiempos y la historia, la iglesia es pequeña, pero cuidado, porque aunque es pequeña, está formada por una multitud, y dice Juan, incontables. Y el Señor le dijo a Abraham, cuando le habló de su propósito, que si podía contar las estrellas del cielo, así sería su descendencia. Y usted es parte de esa descendencia, entre judíos y gentiles. Porque el Señor le dice, será padre de muchos pueblos. No solamente de un pueblo, sino de muchos pueblos. Es una gran multitud que nadie puede contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Apocalipsis capítulo 7. Imagínense esa gran multitud. Volviendo a nuestro Señor Jesucristo, para ir terminando esta primera parte, continuaremos, si el Señor lo permite, en otra ocasión. Lo que voy a leer ahora no es mío, no es mi inspiración,
Yo tengo que respetar el derecho y los méritos del que escribió esto. No conozco su nombre, estoy tratando de investigar quién es el autor de esto. Pero cuando lo leí, me gustó. Pero nuevamente repito, no es mío, no tengo ningún derecho de autoría sobre esto que voy a leer. Cristo, la cabeza de la iglesia, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, capitán, juez y Dios, Jesucristo. Hablemos de nuestra cabeza, de nuestro Señor. Lo que dice la Biblia de Él, no lo que dice algún filósofo o algún escritor, sino lo que la Biblia dice de nuestra cabeza. La Biblia dice que Jesús es rey de los judíos. Dice la Biblia que Él es rey de Israel. Dice que Él es rey de toda rectitud. La Biblia también dice que Él es rey de las edades. Él es rey del cielo. Él es el rey de gloria, dice la Biblia. Jesucristo es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Y es nuestro rey. Y la pregunta que se hace en este punto es si lo conocemos o si hay alguien aquí que no lo conoce. La Biblia también dice que Jesús es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. En Él no hay engaño ni mentira. Él es eternamente firme. Él es un ancla seguro. Es una torre fuerte. Él es inmortalmente bondadoso. Él se desprende y da dones a los hombres y a su iglesia. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Toda la mañana Él da gracia y misericordia a todos los hombres, buenos o malos, pero en especial a los suyos, a su iglesia. Él es el más grande fenómeno. Jesucristo es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Jesucristo es el más grande fenómeno. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores, de cada uno de los que estamos aquí y de los que están reunidos en diferentes templos y países y continentes. Dice que Él es la pieza esencial de la civilización. No se puede entender ninguna cultura de ningún tiempo sino a través de los ojos de Cristo. Él es la pieza esencial de las civilizaciones. Él es incomparablemente único. Él no tiene precedente. No hay ningún líder que haya nacido, ningún César ni filósofo que haya nacido que se pueda acercar a la figura de la persona de Cristo. De manera que Él no tiene precedente. En el Antiguo Testamento hay tipos del oficio de Cristo, pero Cristo no tiene precedente. Él es la idea más exquisita de la literatura. No hay nada que se pueda comparar a la Biblia. Ningún libro se puede comparar a la Biblia. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. No puede haber una verdadera teología si no reconoce a Cristo, quién es Él. Él es el único calificado para ser el Salvador de los pecadores. Él. Nadie puede venir al Padre sino por mí, dice el Señor. Él da fuerza a los débiles, solamente a los débiles. A los fuertes no hay que darle fuerza. Pero lo que dice en la misma palabra que de Pablo, mientras más débil soy, más fuerte soy. Él es el que da fuerza a los débiles. Él se solidariza y Él salva. Él también fortalece y Él también sostiene.
No pelees con sus fuerzas cuando enfrentas pruebas, porque lo más seguro es que fracasarás. Ponte detrás de Cristo. Él peleará por ti. Confía en Él. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles y bendice al joven y sirve al infortunado y recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente y embellece a los mansos. Sea diligente, hermano mío y hermana, en las tareas que tienes, tanto tus ejercicios espirituales como tus responsabilidades seculares. Dejemos de hacer separaciones en lo espiritual y en lo secular, porque Cristo es Señor de todo. Cristo es tu Señor en tus ejercicios espirituales, tu vida de oración, estudio bíblico. Pero en tu trabajo o en tu negocio, en tu responsabilidad en el hogar, Él es Señor también de eso. Y tiene que ser encontrado leal y fiel y santo. En tu trabajo tiene que ser leal y fiel. Porque cuando lo eres en tu trabajo, aunque sea un trabajo secular, con jefe inconverso, glorificas a Cristo. Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Por eso es que todos los esfuerzos de las grandes potencias de establecer una paz duradera fracasan. Porque el único que puede garantizar una paz duradera y eterna es Cristo. Y en la mesa de negociaciones de las potencias que buscan la paz, Cristo no tiene un asiento. Y por eso todos esos esfuerzos siempre han fracasado. Pero la iglesia conoce la paz de Cristo. Él dice que su paz nos deja, no como la da el mundo. Por eso que nosotros, a pesar de que afuera puede estar lleno de pruebas y de amenazas, nuestro mar interior está tranquilo porque tenemos la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Si tenemos un hijo enfermo, si hemos perdido trabajo, y al perder el trabajo amenaza toda nuestra seguridad económica, la paz de Cristo no se pierde. Nos dice que nos calmemos, que nos tranquilicemos y que confiemos en Él. Jesucristo es la vía a la rectitud. Toda otra vía es hipocresía de los hombres. Encontramos verdadera rectitud solamente en Cristo. Él es la autopista a la santidad. Toda intención de mostrar una santidad sin Cristo es como la santidad de los fariseos, a la que Cristo les dijo hipócritas. Él es la entrada a la gloria. No se puede entrar a la gloria porque Él es el único camino a la gloria. Finalmente dice el autor de este pensamiento que la vida de Cristo es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana su carga. Y el autor de este pensamiento dice que él desearía poder describirlo, pero Jesucristo realmente es indescriptible. Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Y cuando lo conocemos, no lo podemos sacar de nuestra mente. Todo el día estamos pensando en Jesucristo. Le sucede a ustedes, ¿cierto? En la mañana Jesús, en la tarde Jesús. Y a veces queremos como apagar eso. Y no podemos. Siempre está Jesús en nuestra mente. Ahí, día tras día, tras día, tras día. Y durante las noches, siempre tenemos a Cristo en nuestra mente. Porque Él lo consume y lo absorbe todo. Porque Él es, como dice Pablo en su teología de Colosenses, Cristo es todo. Él es completo en todo, perfecto en todo. Y Él es la cabeza de esta iglesia aquí en Bugaba.
Y Él es la cabeza de cada creyente en esta iglesia. Y ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Y no podemos decir, ah, sí, somos una parte muy pequeña y débil. Cuidado. Cuidado, porque la fortaleza del cuerpo de Cristo no se mide en la multitud de los miembros, sino en la comprensión que tienen los miembros de quién es Cristo y quiénes son ellos en Cristo Jesús. Y deseamos que ustedes tengan eso claramente en sus vidas personales y cuando se reúnen como iglesia, completos y perfectos en Cristo. Amados hermanos, a usted no le falta nada. Lo tienen todo porque tienen a Cristo. Vamos a detenernos ahí para poder seguir con el resto del servicio de hoy. Ahora, amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú te fijaste en nosotros y pensaste en nosotros cuando no existía nada, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos cada día a afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre bueno. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.